Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Problema y Posibilidad en la sección de entrevistas. Hoy nos acompaña Oscar Dancourt, bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía, magíster con mención en Economía, quien además ha realizado sus estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual es profesor principal del Departamento de Economía. Actualmente ejerce la docencia a nivel de pregrado, posgrado e investigación. Fue director y vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú durante el gobierno de Alejandro Toledo y vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú desde fines del 2004 hasta el año 2006. Sus investigaciones se han centrado en el análisis de la estabilidad macroeconómica y la política monetaria. El tema que desarrollaremos en esta ocasión es el desempleo en el Perú. Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, los niveles de desempleo en el Perú han aumentado considerablemente. Según los datos del INEI, el porcentaje de la PEA que no trabajó fue de 8.8% en el trimestre abril-junio del año 2020, 5.2% más que en el trimestre del año 2019. Asimismo, el empleo formal disminuyó también en 13.4% de manera muy heterogénea en las diferentes regiones. Por ejemplo, en la costa corresponde un 14.5%, mientras que en la sierra registra un porcentaje del 12% y en la selva 5.1%. De la misma forma, en el trimestre abril-junio del año 2020, la tasa de desempleo fue de 8.7%, aumentando 6.4 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año 2019 en el caso de los hombres, mientras que registra un porcentaje del 7.5 en el caso de las mujeres, el cual representa 3.5 puntos porcentuales más respecto al año anterior. Ante esta coyuntura, resulta sumamente necesario abordar el desempleo, esta problemática, desde la ciencia económica, para que de esta manera podamos reconocer la situación actual de esta problemática en el país y así poder generar soluciones eficientes. Por ello, Oscar, por favor, ¿podrías explicarnos en qué consiste la dinámica del desempleo en el Perú? Bueno, va a ser imposible que comente todos esos datos, pero el punto es simple. Hasta antes de la recesión del COVID-19, ¿sí? Los estudios que tenemos, en particular de la profesora Cecilia Garavito, muestran que el desempleo es muy poco sensible a las fluctuaciones de la actividad económica, ¿sí? Usando el título del trabajo de Cecilia, digamos, la ley de Okun dice que el desempleo crece cuando el PBI cae, cuando hay una recesión, y que el desempleo aumenta, que el desempleo crece, pues sí, cuando hay una recesión y se reduce cuando hay un auge. El punto es que los estudios empíricos en el Perú, hasta antes de la recesión del COVID-19, muestran que la sensibilidad del desempleo era muy pequeña, mucho más pequeña que en otros países latinoamericanos y mucho más pequeña que en los países, digamos, industrializados, desarrollados, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Eso ha cambiado hasta cierto punto con la recesión del COVID-19, ¿sí? Con la recesión del COVID-19, el PBI, como ustedes saben, se cayó 11% en el 2020. Y si miramos los datos de empleo de Lima, que son los mejores, me parece, mucho mejores que los datos de empleo para todo el Perú urbano, la tasa de desempleo en Lima, que oscilaba normalmente entre 6 y 8%, saltó hasta 16% en la recesión del COVID-19 a mediados, digamos, de 2020, y después fue bajando, ¿no? Entonces, una primera cuestión es que el desempleo no es muy sensible. ¿Qué representa eso? Digamos, si miramos los datos del 2020, por ejemplo, y los comparamos con el 2021, podemos usar los datos de Lima, ¿sí? En Lima hay 5 millones de personas, 5.2 millones de personas en la fuerza laboral, ¿sí? Entre ocupados y desocupados. ¿Cómo describimos rápidamente la recesión del COVID-19? Bueno, el empleo adecuado,
que es el empleo, digamos, que tiene, donde los trabajadores tienen un ingreso por encima de cierto mínimo, 1.000 soles más o menos, el salario mínimo en Lima, y trabajan 8 horas, ese empleo adecuado, ¿sí? Que antes de la pandemia, antes de la recesión del COVID-19, era el 60% del total, 3 millones de trabajadores más o menos, 3 punto algo, ¿sí? Se redujo, si comparamos con los últimos datos que tenemos del trimestre móvil que termina en julio del 2021, se ha reducido 20 y tantos por ciento, digamos 25 para redondear, pues creo 23 y algo. ¿Right? Entonces, se han perdido un cuarto de esos empleos. Esos son más o menos 730, 740 mil empleos. Se han perdido si comparamos los empleos adecuados que existen hoy día con los que existían antes de la epidemia. ¿Sí? Esos datos solo los tenemos para Lima, no los tenemos para todo el Perú urbano. ¿Sí? Pero calculamos pues que en todo el Perú urbano, según INEI, hay 8.5 millones de empleos adecuados antes de la recesión del COVID-19. Y si en todo el Perú urbano se hubieran perdido empleos adecuados por la recesión del COVID-19 en la misma proporción que en Lima, habríamos perdido, comparando para julio de este año, unos 2 millones de empleos. 2.1, en fin, 2 millones de empleos. Esa sería una estimación gruesa, ¿no? No tenemos los datos para poder decirlo. Entonces, en Lima se han perdido 700.000, 730, 40.000 empleos y en todo el Perú urbano 2 millones, 3 veces más, 2 millones 100. ¿Qué ha pasado con esas personas que han perdido su trabajo? Para todo el Perú urbano no tenemos los datos, pero los tenemos para Lima. Y digamos, a grandes rasgos podemos decir, unos 2/3 de las personas que perdieron sus trabajos, que eran básicamente trabajos asalariados con un nivel de ingreso, digamos, superior a este salario mínimo, ¿no? 2/3 partes se convirtieron en subempleados. ¿Qué es una persona subempleada? Es una persona que trabaja menos de 8 horas a pesar de que desea trabajar 8 horas y o que gana menos de ese mínimo referencial. ¿Right? Entonces, digamos la figura básica, trabajadores asalariados en sectores formales, modernos, se reducen las ventas, se reduce la producción, bueno, se reduce la demanda, se reducen las ventas, se reduce la producción, los despiden 730.000 si comparamos julio de este año con julio del 2019, no con julio del 2020. Y 2/3 partes de ellos se convierten en ambulantes. Los ocupados no se reducen, se pierde un trabajo asalariado, pero se gana un trabajo, un puesto de trabajo de trabajador independiente como ambulante, digamos, ¿cierto? Entonces, esas 2/3 partes van ahí. Solo 1/3 parte va al desempleo. Y no todos van al desempleo, ¿sí? Porque una parte sigue buscando trabajo y otra parte de ese tercio que va al desempleo simplemente deja de buscar trabajo y no son clasificados como desempleados. Acuérdense que para ser clasificado como desempleado no solamente basta no tener trabajo, además hay que buscarlo y la definición de buscarlo puede ser más o menos rígida, de tal manera que si uno pone una definición de buscar trabajo muy rígida, el número de desempleados se reduce. El número de desempleados se reduce. Entonces, la figura es así. No todo el desempleo, pero mejor dicho, no toda la pérdida de puestos de trabajo es absorbida por el desempleo, como dice el libro de texto. 2/3 partes de esas pérdidas de trabajo, de esas pérdidas de empleo, son absorbidas por el subempleo, lo que quiere decir que la gente que pierde su trabajo asalariado se convierte, para poner una imagen clara de entender, en ambulante en el semáforo más cercano. ¿Está bien? Entonces, esa es la figura, ¿sí? Así que en realidad, si miramos por el PBI, básicamente ya habríamos recuperado el nivel de actividad económica que teníamos antes de la pandemia. Pero si miramos por el empleo adecuado, nos falta un cuarto, ¿sí?
Tenemos que recuperar un cuarto de los empleos que hemos perdido, 25%, puntos más, 2 millones de empleos. En Estados Unidos, para dar una comparación, en la situación actual le falta recuperar 5% de los empleos que tenían antes de la pandemia, no 25%. ¿Sí? Entonces, ese es, yo diría, el problema fundamental que ha creado la recesión del COVID-19. Ha generado un desempleo masivo que no se ve todo como un incremento en la tasa de desempleo. También se ve la mayor parte como un incremento de la tasa de subempleo, ¿sí? Y también se ve como una reducción de la fuerza laboral. Todas esas personas que digamos, no son calificadas por el INEI como desempleados porque no buscan trabajo de acuerdo digamos, a los estándares de la encuesta permanente de empleo en Lima Metropolitana. Entonces, esa es la figura. Entonces, si queremos ver, eh, si queremos darnos una idea de qué ha pasado con el empleo, primero tenemos que medir el empleo adecuado, no cualquier empleo, no sumar empleo adecuado con subempleados, ¿sí? Entonces tenemos que medir el empleo adecuado. Y en segundo lugar, ver a dónde ha ido ese conjunto de personas que han perdido sus trabajos. Si están como subempleados, digamos, como ambulantes, vamos a poner, o si están como desempleados, o si se han retirado, entre comillas, retirado de la fuerza laboral, digamos, voluntariamente, que a mí me parece muy difícil. Solo sobre esto una última cosa. Según el INEI, en el primer semestre del 2020, la fuerza laboral de Lima Metropolitana se redujo casi en 50%. Es decir, la idea es un 50% de las personas que trabajaban antes de la pandemia decidieron no trabajar durante la pandemia. Eso me parece inverosímil. Yo he comparado con datos de otros países y bueno, si la fuerza laboral cae, por ejemplo, en Estados Unidos cae pues 5%, no 50%. Entonces, eh, punto simple, hay que mirar no solo el desempleo, hay que mirar la reducción de la fuerza laboral y hay que mirar el incremento de los subempleados. Esos serían los puntos más importantes, entonces, ubicar también los puntos acerca del subempleo, como lo mencionó, que realmente discrepa mucho del desempleo y del empleo que realmente a la cual una persona debería aspirar en el mercado formal. Hizo una explicación acerca del impacto de la pandemia en el área, de la ciudad, en el área, a ver, Urbana. en el área urbana, exacto. Pero ¿qué hay del área rural? ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en este sector? ¿Hay diferencias significativas con el área urbana o no se puede simplemente estimar? Bueno, ha habido también un impacto importante sobre el ingreso y el nivel de vida de digamos, de los trabajadores del campo, ¿no? De toda la actividad económica, digamos, fuera de las ciudades. Pero no es la producción la que ha caído. Si uno ve los datos de PBI, es claro que la producción agrícola no ha caído durante el 2020. La producción urbana es la que ha caído, el PBI no primario es el que ha caído, ¿no? ¿Eso quiere decir que les ha ido muy bien? No. Como ha habido una recesión en las ciudades y un desempleo masivo, ¿sí? Todos los que perdieron sus trabajos, eh, todos los que perdieron, toda la población que perdió sus empleos adecuados, eh, ha reducido su demanda, su consumo, su compra de bienes y servicios, alimentos, etcétera. ¿Sí? Y entonces, esa recesión en las ciudades ha reducido la demanda por los bienes que produce el agro, alimentos. ¿Sí? Y hasta donde tenemos datos, los precios en promedio, los precios de los productos agrícolas han caído. Así que si ustedes recuerdan, el PBI se calcula pues a precios del año base, ¿no es cierto? Entonces solo cambia la producción. Entonces, si el PBI está constante, quiere decir que la producción agrícola no se ha reducido en 2020, pero los precios sí han caído.
¿no es cierto? Pero eso sería el PBI nominal. Entonces, los ingresos de los agricultores se han reducido notablemente porque han caído los precios, ¿no? Y bueno, una buena parte de los campesinos, digamos, con menores ingresos, más pobres, depende también del trabajo asalariado, ¿sí? Y muy probablemente eso se ha reducido también para estos sectores. Entonces, eh, el punto simple es que no vamos a ver un incremento del desempleo en el campo. Si miran los datos de la, digamos, de las zonas rurales, por los datos del INEI, por ejemplo, de la ENAJO, dividen muestran la tasa de desempleo urbana y rural. Bueno, la tasa de desempleo rural es muy pequeñita, digamos, si en Lima en el 2020 era 16%, digamos, en el pico, en las zonas rurales no llegaba ni al 2%, ¿no? ¿Y por qué? Es porque no hay, digamos, buena parte de la fuerza laboral son trabajadores independientes, pues, no son trabajadores asalariados, ¿sí? Y los trabajadores independientes es difícil, salvo justo en la cuarentena, como ocurrió en el 2020, es difícil que en verdad sean clasificados, categorizados como desempleados, ¿no? Salvo que la cuarentena impida pues que los ambulantes vayan a las esquinas a vender, etcétera, ¿no? Como pasó, digamos, en el 2020. Y esa es una de las razones por las cuales la tasa de desempleo subió en Lima muy por encima de su nivel, digamos, usual, que está entre 6 y 8%. Si ustedes ven, vamos a ponerlo así, las recesiones anteriores, la del 2008, 2009, la tasa de desempleo no se altera entre 2008 y 2009, es 8% en Lima metropolitana en 2008, cuando la economía crecía 10%, y es 8% en 2009, cuando la economía apenas crecía, bueno, ni siquiera crecía 1%. Entonces, eh, como yo digo, le digo a mis estudiantes, si uno ve la tasa de desempleo, y le dicen que la tasa de desempleo en Estados Unidos es 10%, uno sabe que está en una recesión. Si le dicen que la tasa de desempleo en Estados Unidos es 3, 4%, uno sabe que está en un auge. No tiene ni que ver el PBI. Pero si yo les digo en el Perú, antes de la recesión del COVID-19, que la tasa de desempleo es 8%, ustedes no saben si el PBI está creciendo a ritmo chino, 10%, como en el 2008, o si está en realidad sufriendo una recesión como el 2009. ¿Por qué? Porque ya lo hemos discutido antes, esa tasa de desempleo es muy poco sensible a las fluctuaciones de la actividad económica en el Perú antes del COVID-19, ¿no? Pero, digamos, ya, esa es la idea básica. Para que la tasa de desempleo tenga un significado importante, requieren pues que una buena parte de la fuerza laboral sea asalariada, como ocurre, por ejemplo, en Lima, 50, 60% son asalariados, 35% son independientes, pero cuando vamos pues a la economía rural, los independientes son la inmensa mayoría, ¿no? Y entonces eso hace que la tasa de desempleo sea pequeña, que no responda a las fluctuaciones de la actividad económica, eh, eh, y eso hace la diferencia con la ciudad. El desempleo, estrictamente hablando, es un fenómeno masivo en el Perú de hoy día, en el Perú urbano, en las ciudades. Entonces, digamos que en el área rural el impacto de la pandemia ha sido principalmente en los ingresos, ya que como dice, el trabajo independiente es el que más sobresale, mientras que en el área urbana sí es evidente la reducción de oferta, ¿no? De empleo y también de demanda debido al contexto. En el sector Hablando, agrario, lo que han caído son los precios, ¿no? Los precios de claro, los productos que ellos venden, yes. ¿no? En este sentido, a en el punto específico de la duración promedio del desempleo, ¿podemos generalizar, hablar de una duración promedio del desempleo en el país, a pesar de estas diferencias de la heterogeneidad existente entre estas áreas rural y urbana?
Si es así, si este es el caso y realmente podemos estimar una duración promedio, ¿cuál sería? ¿Y cómo esta temporalidad del desempleo influye en el crecimiento de la economía nacional? Eh, a ver, para ser franco, sobre esa área, no, no tengo mayor conocimiento, he leído algunas cosas. Ahí, si quieren averiguar eso, tendrían que preguntarle, pues no a un macroeconomista, sino a un economista laboral que conoce los detalles de ese tema, ¿no? Yo lo que sí pienso es que, digamos, la recesión del COVID-19 eh, ha provocado eh, una conmoción en el mercado de trabajo que ninguna otra recesión que yo haya visto en mi vida en los últimos 40, 50 años ha provocado, ¿no? Eh, y supongo, pero es un supuesto, no he visto los datos ni he visto trabajos recientes sobre eso, supongo que el desempleo a largo plazo ha aumentado. El asunto, como dije ya, es que buena parte de las pérdidas de empleos adecuados, eh, los trabajadores que pierden, se convierte en incremento del subempleo, ¿no? E incremento del trabajo independiente, ¿no? Eh, y entonces es difícil, digamos, saber cuál es la importancia que tiene, digamos, este desempleo a largo plazo. eh, Voy a ponerlo de otra manera, es probable que muchos de esos subempleados sean en realidad desempleados de largo plazo, que antes tenían su trabajo, digamos, tenían un empleo adecuado. En este contexto, ¿cuál cree que son las principales barreras que enfrenta una persona para poder insertarse de forma eficiente en el mercado laboral formal en específico, sin caer, para no tener que caer en el subempleo? Bueno, yo creo que el determinante fundamental del empleo agregado, del empleo adecuado agregado, urbano, eh, que los determinantes fundamentales son macroeconómicos, no son individuales, ¿no? Es decir, ¿por qué hoy día tenemos 2 millones de empleos adecuados menos que en el 2019 si hablamos de toda la economía del Perú urbano? Porque la gente ha cambiado sus calificaciones, porque el equipo de capital que había antes de la pandemia se ha deteriorado y se ha reducido y no. ¿Qué es lo que ha cambiado? El producto potencial, la calificación de la mano de obra, las construcciones, la infraestructura, las máquinas. No, básicamente lo que ha cambiado es la demanda. ¿Ve? Y ahora tenemos menos empleo porque tenemos menos demanda. Y entonces lo que tenemos que preguntar es cuáles son los factores que gobiernan esa demanda agregada que explican la producción y el empleo en la economía urbana. Y en el agro, el nivel de ingresos vía los precios de los productos agrícolas, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el punto esencial. Y ahí habría que discutir en un marco macroeconómico qué puede hacer la política monetaria y la política fiscal para recuperar ese nivel de empleo que teníamos en 2019, que a mí me parece una meta importante, ¿no? Ahora, en condiciones normales, la política monetaria y la política fiscal debieran bastar para recuperar ese nivel de empleo. Si uno ve, por ejemplo, los datos de Estados Unidos, efectivamente, con políticas monetarias y fiscales expansivas han recuperado casi todo el empleo que tenían prepandemia. Digamos, les queda 5%, pero como tienen una fuerza laboral muy grande, son pues como 5 millones de personas, pero ya, ¿no? Y yo creo que aquí también. La diferencia que se ve en otras partes en el Perú es el efecto de la pandemia, ¿no? La pandemia ha golpeado particularmente al sector servicios, ¿sí? En la producción, digamos, urbana hay producción de bienes y producción de servicios. Pero la producción de servicios es mayoritaria, si miran los datos de Perú, digamos,
la producción de servicios es el 50% del PBI total y es más o menos 2/3 del PBI, no primario, del PBI de las ciudades, ¿no? Y la pandemia ha golpeado especialmente a ese sector porque ahí hay mucho contacto interpersonal estrecho, ¿no? Y entonces se ha reducido la demanda de una serie de servicios que explican una parte importante del empleo, desde las peluquerías, ¿no? Pasando por los restaurantes, pasando por todo el complejo del turismo, etcétera, ¿no? Y eso no solo ha ocurrido aquí, los dentistas, en fin, hay una serie de actividades económicas donde el contacto interpersonal es estrecho y el miedo a contagiarse ha hecho que se reduzca la demanda, ¿no? Y entonces es difícil pensar que la demanda por esos servicios, y hay que recordar que una buena parte del empleo urbano se genera en esos servicios, en la producción de esos servicios, ¿no? En el caso de Lima, el 60% del empleo total se genera en esos servicios, ¿sí? Eh, y bueno, es muy difícil que esa demanda se recupere si la vacunación masiva no avanza. Voy a poner un ejemplo personal, pero ya durante toda la pandemia yo no he ido a la peluquería donde iba desde hace 30 años. ¿Por qué? Porque ni el peluquero ni el cliente que era yo estábamos vacunados, así que la posibilidad digamos, de contagiarse con el COVID-19 era muy grande. Bueno, ahora que el peluquero y el cliente están vacunados y tienen sus 2 vacunas, es posible que algunos regresen a cortarse el pelo, ¿no? Y así hay una serie de actividades que requieren esa garantía, digamos, de no contagio que solo da la vacunación masiva, ¿no? Y por eso es muy importante y se ha observado en otras partes, ¿no? Entonces, no solamente se requieren políticas monetarias y fiscales expansivas, sino además se requiere la vacunación masiva. Sin la vacunación masiva me parece a mí imposible recuperar el nivel de empleo adecuado que teníamos en el 2019. Lo que menciona es principalmente, y lo que es evidente, necesaria, pues, ¿no? La intervención justamente del Estado con política económica expansiva, tanto monetaria como fiscal. Sin embargo, considero que puede también apoyar el sector privado. En este sentido, ¿cómo podría hacerlo? Qué podríamos esperar del sector privado para que trabaje de la mano con el sector público y genere incentivos para la demanda, que es justamente lo que se ha visto afectado, como menciona? Bueno, estos empleos adecuados de los que estoy hablando, básicamente los genera el sector privado. Son empleos generados en el sector privado. El punto es que esos empleos solo se generan si el sector privado tiene demanda suficiente, ¿no? Entonces, si no sé, pues los restaurantes, las peluquerías, etcétera, tienen clientes, tienen demanda, entonces producen y contratan a los trabajadores que requieren para satisfacer esa demanda, ¿sí? Entonces, los empleos de los que estoy hablando son básicamente empleos generados en el sector privado, ¿sí? Esos empleos adecuados en Lima metropolitana básicamente son generados en el sector privado. Esos son los que han caído. Los empleos adecuados en el sector público han caído mucho menos, si es que han caído algo. En los datos que tenemos para Lima metropolitana no es difícil, no es, perdón, fácil distinguir, separar una cosa de otra. Pero si a mí me preguntaran, yo diría que los empleos públicos adecuados en Lima metropolitana no han caído entre el 2020, comparando 2021 con 2019. Los que han caído son los privados. ¿Por qué han caído? Porque la demanda se ha reducido notablemente. Entonces la pregunta es cómo regresamos a tener una demanda por los bienes y servicios que produce el sector privado, ¿no? Que son esa producción de bienes y servicios es la que genera el nivel de empleos adecuados. ¿Cómo regresamos a tener 3 millones de empleos adecuados como teníamos en 2019 en Lima, digamos, o 8.5 millones en toda la economía del Perú urbano?
básicamente son empleos privados, producidos por el sector privado, pero el sector privado no va a generar esos empleos si no tiene la demanda. Y entonces lo que tenemos que discutir es cuáles son los factores que determinan la demanda para ese conjunto de actividades, no para una industria específica o una actividad económica específica, sino para todos. Y entonces ahí hay dos o tres factores importantes. Uno es el contexto externo, no voy a entrar al detalle, pero digamos, el contexto externo básicamente es muy favorable. ¿Sí? Tenemos los precios de materias primas más altos de los últimos 20, 25 años y tenemos las tasas de interés internacionales más bajas de los últimos 25 años. Así que, y además tenemos una economía mundial que está reactivándose. Entonces, desde ese punto de vista, el contexto externo es favorable. Normalmente un contexto externo favorable implica que a la economía peruana le va bien. Y un contexto externo adverso, desfavorable, precios de materias primas bajos, tasas de interés altas, implica que a la economía le va mal, la peruana le va mal. Entonces las vacas gordas en el Perú coinciden típicamente con un contexto externo favorable y las vacas flacas coinciden típicamente con un contexto externo adverso. Pero hoy día tenemos un contexto favorable. Entonces ese punto está ahí. Otro factor importante es el, el, la mezcla de políticas monetarias y fiscales. Ahí hay que ver la tasa de interés, el precio del dólar, la política fiscal. Ese es otro factor importante. ¿Sí? Y un tercer factor donde podríamos incluir varias cosas, depende, digamos, del grado de optimismo y pesimismo de los empresarios, de los banqueros e incluso también de los consumidores, ¿no? Y esto está afectado por distintas cosas, digamos, el dólar, la política, en fin, ¿no? Entonces, la demanda agregada depende de todos esos factores. Hay algunos factores que controlamos y hay otros que no. ¿Sí? Y esos factores que controlamos son los que podemos, digamos, con los que podemos apalancarnos para crear empleos inmediatamente. Y yo creo que allí los más importantes son la política monetaria y la política fiscal. ¿Sí? Lo único que habría que agregar, porque ya ese es un análisis macroeconómico, lo único que habría que agregar es que en las circunstancias actuales no solo tenemos una, digamos, deficiencia de demanda agregada, yo diría básicamente por factores locales. Uno de ellos muy importante, digamos, es el COVID-19. Pero también tenemos lo que los economistas llaman un choque de oferta negativo, el libro Macroeconomía, el texto Macroeconomía, que es el hecho de que hay una serie de precios que suben, no porque haya mucha demanda, sino básicamente es una alza, digamos, de los costos. Vamos a ponerlo así, ¿no? Y eso, como todos saben, está ocurriendo en el Perú, en parte porque han subido los precios de ciertos granos, alimentos básicos que importamos, soya, maíz, trigo, porque ha subido el combustible y también porque ha subido el dólar, que ha pasado, digamos, de 3.50 a más de 4, ¿no es cierto? Entonces, todos esos factores han elevado la inflación. ¿Qué quiere decir? Que los precios suben, pero los ingresos de la gente no necesariamente suben, ¿sí? Entonces, el que gana salario mínimo, el ambulante que vende en el semáforo, la empresa que opera en el sector de restaurantes o el sector de peluquería, no necesariamente han subido sus ingresos, pero hay costos que están subiendo para todos los trabajadores y también para las empresas. Entonces, eso es un impulso recesivo, eso reduce la capacidad de compra de la gente, reduce el consumo real, ¿no? Y es un factor extra que incide sobre la recesión y la destrucción de empleos, ¿no? Entonces, yo diría que en las circunstancias actuales, el punto básico es poner énfasis en la política monetaria y fiscal, que es lo que controlamos directamente, ¿no?
Eh, y con eso podemos acercarnos al objetivo de recuperar el nivel de empleo adecuado que teníamos en el 2019, que me parece un objetivo ambicioso en las circunstancias actuales. ¿De qué manera podemos mantener la reducción del desempleo hacia niveles pre-pandemia en un contexto de inflación al alza? Es decir, ¿se puede seguir manteniendo una política fiscal y monetaria expansiva sin incrementar la tasa de inflación? Ya. Bueno, ahí lo que hay que lo que hay que precisar es que efectivamente el alza de la inflación eh, que ha ocurrido no tiene que ver con la demanda. En general podemos distinguir, digamos, dos o tres factores que determinan la inflación. La inflación actual depende en parte de la inflación pasada, ahí no ha cambiado nada. En parte depende de los choques de oferta, ahorita regresamos sobre eso. Y en parte depende de la brecha del producto, cuánta capacidad ociosa, cuánto desempleo hay en la economía. ¿Sí? Entonces, si miramos el primer factor, la inflación pasada, ahí no ha cambiado nada realmente. Si miramos el último factor, la brecha del producto, el desempleo, es claro que la economía peruana, en particular la economía urbana, está operando muy por debajo de su capacidad. Si medimos esa capacidad por el empleo adecuado en Lima, estamos operando 25% por debajo del nivel que teníamos en 2019. Y entonces, ¿qué es lo que explica el alza de la inflación? No es que se hayan creado, no es que haya mucha demanda y haya aumentado la producción y el empleo. No, lo que explica el alza de la inflación son estos choques de oferta. ¿En qué consisten estos choques de oferta? Básicamente en la subida de algunos precios que impactan en el costo de muchas actividades económicas de manera simultánea. Y entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos el alza de los combustibles en el mercado internacional y tenemos el alza de los granos, soya, maíz, trigo en el mercado internacional. Podemos discutir por qué han subido ahora, pero básicamente es por la reactivación de la economía mundial. Y esos incrementos de los combustibles y de los granos se transmiten como incrementos de costos en la economía peruana. Entonces, si sube la soya, sube el aceite, si sube pues, el maíz, sube el pollo, y si sube el trigo, suben pues, los fideos y así sucesivamente. Y además, y este es un factor muy importante, y además hemos tenido un alza muy fuerte del dólar, del precio del dólar. ¿Right? Que ha pasado de 3.50, 3.60 a 4.10, digamos. Y bueno, la experiencia de la economía peruana y de otras economías de la periferia sobre el asunto es básicamente clara, ¿no? Si sube el precio del dólar, sube el precio de una serie importante de bienes y servicios. ¿Sí? Otra vez, eso también es un choque de oferta. No se debe a la demanda, ¿sí? Se debe a una alza de costos. ¿Sí? Entonces, ese componente, ese choque de oferta negativo, así se llama en el libro de texto Macroeconomía, Blanchard, digamos, eh, es lo que explica el alza de la inflación. ¿Sí? Y para que, digamos, y básicamente suponemos que es transitorio. La cuestión ahí es qué quiere decir transitorio. ¿Quiere decir un mes, 2 meses o quiere decir 2 semestres? ¿No? Ese es el problema, ¿no? Pero la idea es que si el precio del barril de petróleo sube de $40 a 70, no va a seguir subiendo y se va pues a ir a 130 en el próximo periodo. Entonces, ese es el punto importante. La otra cosa eh, que vale la pena mencionar ahí es que de esos factores, en verdad hay uno nomás que controlamos, que es el precio del dólar. El Banco Central tiene una cierta capacidad de manejo sobre el precio del dólar y eventualmente puede eh, bajarlo y revertir en parte ese choque de oferta negativo. ¿Sí? Entonces yo diría que ese es el asunto, ¿no? Y esto se discute en todas partes, ¿no?
cuál es el impacto que una restricción de demanda podría tener sobre la inflación ahora. Si tú aplicas una política monetaria y fiscal contractiva, digamos ahora, ¿sí? Podrías aumentar la capacidad ociosa, si la medimos por el empleo adecuado en Lima, de 25 a 50. Y eso va a bajar la tasa de inflación. Yo diría que muy poco o nada. ¿Sí? Y uno. Y dos, seguramente eso tendrá efecto no mañana, sino dentro de 6, 7, 8, 10 meses. ¿Sí? Y para dentro de 10 meses a lo mejor los precios de los combustibles y de los granos ya dejaron de crecer, ya dejaron de subir y están constantes y la tasa de inflación empezará a reducirse. Entonces, a mí me parece que esa inflación por, digamos, por oferta, que es la que rige ahora, es transitoria y no va a ser influida, no va a ser posible cambiarla demasiado con una política monetaria y fiscal contractiva, ¿no? Creo que sería un error hacer eso. Bueno, entonces, a modo de conclusión, ya cerrando la entrevista, el rol del Estado es primordial en este caso, ya que la pandemia ha afectado la actividad económica y ha afectado obviamente las cifras del desempleo. En este sentido, pues, como dice, ¿no? Dar énfasis en la política monetaria y la política fiscal, resaltando que tenemos un contexto internacional favorable y poniendo énfasis también en ciertos sectores, como mencionó el sector de servicios, que es el que más se ha visto afectado justamente por el contexto del coronavirus, sin dejar de lado un punto importante que también resaltó de su intervención, que es el tema de la vacunación, que bueno, estamos avanzando en ese sentido. Bueno, te agradezco mucho, Dancourt, por aceptar nuestra entrevista y eso es todo por el día de hoy. A nuestros espectadores los espero en un próximo capítulo de Problema y Posibilidad. Ok, hasta luego.